Mushoku Tensei, volumen 11. Adolescencia, el arco de las hermanas Greirat. Capítulo adicional, Norn y la iglesia Milis. Norn Greirat se sentía incómoda, por decirlo a la ligera. Había pasado un mes desde que su hermano Rudeus se fue para viajar al continente Vegarit, y la vida en la ciudad de Saria era tan pacífica como siempre. Era muy difícil de creer que la mayor parte de su familia estuviera en peligro en alguna tierra extraña y lejana. Aún así, el corazón de Norn estaba atribulado. No había habido noticias de Rudeus, por supuesto. No es que hubiera esperado que hubiera. ¿Por qué estaba pasando ahora mismo? ¿Era su molestia lo que lo había llevado allí, a enfrentar peligros para los que no estaba preparado? Si Rudeus moría, Sylphie estaría devastada. Lloraría y lloraría, sosteniendo a un niño huérfano en sus brazos. Norn era solo una niña, y podría no ser tan aguda como su hermana, pero incluso ella entendía que la valiente sonrisa de Sylphie era solo un intento de ocultar sus verdaderos sentimientos. En el fondo, Sylphie estaba sufriendo incluso ahora. No importa cuán talentoso sea el mago Rudeus, todavía existe la posibilidad de que muera en su viaje al continente Vegarit. Y Norn había sido quien lo había impulsado. Si ella no lo hubiera molestado, si no hubiera sido tan egoísta. Rudeus y Sylphie todavía estarían viviendo juntos en este momento. Fue un pensamiento doloroso. La ansiedad y el arrepentimiento fueron suficientes para aplastarla. Norn miró por la ventana de su dormitorio y exhaló un largo suspiro. Era algo que hacía con regularidad estos días. Afuera, vio a algunos estudiantes caminando en dirección a las puertas de la escuela. Oh, cierto. Se supone que debo irme a casa hoy. Una vez cada 10 días, se le pidió que hiciera una aparición en la casa de la familia Greirat. Hoy fue el 10º día. Norn se puso de pie de mala gana y empezó a prepararse para marcharse. Mientras caminaba hacia la casa de los Greirat, sus pensamientos continuaban concentrados en la situación actual. El resentimiento o la desconfianza que había sentido hacia Rudeus casi se había ido. Ella tampoco lo odiaba como lo había hecho una vez. Pero eso fue parte de lo que hizo que esto fuera tan aterrador. ¿Y si no volvía a casa? ¿Y si llegaba una carta informándoles de su muerte? No sabía si podría soportar eso ahora. No sabría cómo disculparse con Sylphie. También estaba Aisha, aunque no se preocupaba tanto por ella. Su mente estaba dando vueltas. Este era un mal hábito de Norn. Una vez que comenzó a preocuparse por algo, fue muy difícil para ella detenerse. ¿Qué? Norn se dio cuenta de algo por el rabillo del ojo y se detuvo. Había visto un edificio distintivo al final de una calle lateral. De vuelta en el país santo de Milis, edificios como estos eran una vista muy común. Cada sección de la ciudad tenía uno propio. Pero desde que dejó atrás esa tierra, había visto muy pocos de ellos. ¿Es una iglesia Milis? Ni siquiera sabía que había una en esta ciudad. No estaba construida exactamente como las iglesias de Milis, por lo que le pareció un poco extraño. Pero su color blanco y su diseño básico aún hacían evidente su función. Ahora que lo pienso, no he dicho muchas oraciones últimamente. Norn era miembro de la fe Milis. De vuelta en el país santo, cuando estaba al cuidado de la familia de su madre, la llevaban a la iglesia con regularidad. Había aprendido lo básico con la suficiente rapidez. No era algo que hubiera elegido conscientemente hacer ella misma, pero tampoco sentía que su familia la hubiera obligado a hacerlo. Era importante aprender las enseñanzas de la iglesia en Milis. Todos esperaban que las conocieras y las obedecieras. Aún así, ella no era exactamente una creyente apasionada. Después de dejar atrás a Milis, no había sentido la necesidad de deambular buscando iglesias en las que rezar sus oraciones. Pero hoy, Norn se encontró doblando por esa calle lateral. El interior de la iglesia, en contraste con la calle exterior, era bastante tranquila. Ciertamente se sintió como si hubiera entrado en un espacio sagrado. El silencio en el aire, el imponente diseño del edificio en sí, el toque de calidez, todo le resultaba familiar. El techo era un poco más bajo que los de las iglesias que recordaba Norn, pero las ordenadas filas de bancos eran las mismas. Y también el santuario sagrado en la parte trasera.
Sintiéndose un poco nostálgica, Norn se dirigió al símbolo sagrado de Milis, se arrodilló y juntó las manos. No había rezado en años, pero su cuerpo aún recordaba cómo hacerlo. Gran Santo Milis, escucha mi oración. Por favor, trae a mi hermano a casa sano y salvo. Y mi padre. Y mi madre. Y Lilia también. Norn sintió una breve punzada de preocupación de que podría estar pidiendo demasiado al nombrar a todos, individualmente así. El Santo Milis nunca intercedió en nombre de los codiciosos. Era importante que sus deseos fueran modestos. Y, sin embargo, decidió solo reformular su oración. Por favor, ayuda a todos a regresar sanos y salvos. Si Milis consideraba oportuno conceder esta petición, la familia de Norn finalmente estaría completa de nuevo. Por fin pudieron vivir juntos, por primera vez en muchos años. Eso era lo que Norn quería más que nada. De hecho, en ese momento, era lo único que realmente quería. Si incluso eso era pedir demasiado, no estaba segura de lo que se suponía que debía hacer. Cuando terminó con sus oraciones, Norn se sentía un poco mejor. Quizás el ambiente en esta iglesia era agradable. O tal vez se las había arreglado para ordenar sus pensamientos poniéndolos en palabras. De cualquier manera, se encontró pensando, debería volver. Ta, ta, ta. Norn asistió a sus clases, hizo sus ejercicios y luego se dirigió a la iglesia después de la escuela. Esto pronto se convirtió en su nueva rutina. Cuando oraba, siempre se sentía un poco mejor después. Se sentía como si estuviera haciendo su parte, de alguna manera. Pero entonces, un día, algo se dio dentro de ella. Por favor, que todos regresen sanos y salvos. Cuando ella murmuró las mismas palabras que siempre hacía, una lágrima de su ojo corrió lentamente por su mejilla, antes de caer por la barbilla. Una segunda siguió, luego una tercera, y, de repente, la presa se había roto. Norn sabía, por supuesto, que solo se consolaba viniendo aquí. Rezar la hacía sentir como si estuviera haciendo algo, pero en realidad no lo estaba. No había nada que pudiera hacer. Así habían sido siempre las cosas, y así serían siempre las cosas. Ella era impotente y lo sabía. Norn sollozó y se cubrió la cara, aunque no había nadie allí a quien esconderla. Ella se sintió patética. Patética y frustrada. Odiaba lo inútil que era. ¿Por qué estás llorando? La voz pareció salir de la nada. Sobresaltada, Norn miró hacia arriba y alrededor de la iglesia. Ella pensó que estaba sola. Había un sacerdote que dirigía este lugar, pero a menudo no estaba a esa hora. Por eso solía tener el lugar para ella sola. Pero hoy había alguien más aquí, un joven que acababa de salir de la cabina de confesión. Parecía tener la misma edad que su hermano Rudeus. Su cabello era lo suficientemente largo al frente que apenas podía distinguir sus ojos. Algo en la forma en que la miraba le hizo pensar que era del tipo testarudo. ¿Quién? ¿Quién eres tú? El joven frunció el ceño con irritación ante la pregunta. ¿Qué? ¿No me reconoces? Soy Cliff Grimoire. Soy un novato en esta iglesia. Acabo de empezar aquí este año. Para ser un simple novato, este joven parecía un poco lleno de sí mismo. Pero ese tono arrogante ayudó a estimular la memoria de Norn. Ella lo había conocido una vez antes. Era amigo de su hermano y un estudiante algo notorio en la Universidad de Magia. Ahora que lo pensaba, también lo había visto en esta iglesia. Cuando hacían misa aquí, él solía estar ayudando al sacerdote. Oh, cierto, por supuesto. Hola, enjugándose las lágrimas, Norn inclinó levemente la cabeza. Cliff resopló y se acercó a ella. ¿Algo te molesta, entonces? Adelante, cuéntamelo todo. Si algo te hace sentir miserable sin una buena razón, me ocuparé de eso por ti. Tienes mi palabra. Honestamente, Norn estaba confundida por esta repentina oferta. Este hombre era amigo de su hermano, sí, pero los dos básicamente estaban hablando por primera vez. Pero... Creo que puedes estar consciente, pero la mujer con la que Rudeus viaja es mi esposa.
Estoy preocupado por ella, por supuesto, pero tengo fe en las habilidades de Rudeus. Estoy seguro de que la mantendrá a salvo. Entonces, por mi parte, tengo la obligación de proteger a su familia aquí en Saria. Si arriesga su vida por Liz, haré lo mismo por ti y tu hermana. Ahora tenía un poco más de sentido. Norm sabía que la mujer Elina Lice estuvo una vez en el equipo de su padre, pero no que estuviera casada. Pensó, sin embargo, considerando lo hermosa que era. He notado que vienes a orar todos los días desde el confesionario. Pero esta es la primera vez que rompiste a llorar, ¿verdad? Norm no tenía forma de saber esto, pero Cliff tendía a usar estas tranquilas horas de la tarde para estudiar un poco dentro de la cabina de confesión mientras esperaba al extraño visitante. Normalmente, se quedaba allí a menos que tuviera alguna tarea de la que ocuparse, pero se había revelado cuando vio a Norm llorar. Adelante, puedes confiar en mí. Yo me ocuparé de todo, dijo Cliff con confianza, llevándose una mano al pecho. ¿Es un problema incómodo? Podemos usar la cabina de confesión, si lo deseas. Norm se mostró un poco cautelosa con la oferta. En su experiencia, por lo general era más prudente no confiar en nadie con quien se encontrará por primera vez. Pero mientras dudaba, se encontró recordando a su hermano, recordando el día que la había visitado en su dormitorio. Recordó la expresión de su rostro. Él había estado tan ansioso como ella. Quizás Cliff, a pesar de toda su gran charla, estaba sintiendo lo mismo que ella. Su esposa, Elina Lice, había partido hacia el continente Vegarit. Probablemente hubiera querido acompañarla, pero no había podido. Justo como Norm. En ese caso, tal vez él pudiera entender cómo se sentía ella. Bueno, en realidad. Y así, Norm se abrió a Cliff. Al principio, explicó, su hermano había decidido no ir a Vegarit. Pero luego lo presionó para que lo reconsiderara, y finalmente él cambió de opinión. Existía la posibilidad de que Rudeus muriera como resultado. Sylvie estaría desconsolada, por supuesto. Amaba mucho a Rudeus y estaban a punto de tener un hijo y formar su propia familia. Si Sylvie lo perdía ahora, sería un golpe aplastante. Norm sabía cuánto dolería. Y si esto sucediera, todo sería culpa suya. Su hermano no se habría embarcado en este peligroso viaje si ella no hubiera insistido en el tema. Cuando escuchó que su padre estaba en problemas, había estado desesperada por ayudar. Había deseado muchísimo que Rudeus fuera a salvarlo. Pero en ese momento, ni siquiera se le había ocurrido que él podría no regresar a casa. Todo lo que podía hacer ahora era ir a la escuela, asistir a sus lecciones y rezar algunas oraciones por la tarde. Pero sus oraciones eran solo una forma de consolarse. Ella era impotente. No había nada que pudiera hacer para ayudar. Cuanto más pensaba en eso, más triste se sentía. Por eso, concluyó Norm, había comenzado a llorar. ¿Qué? ¿Eso es todo? Respondió Cliff con un pequeño resoplido desdeñoso. ¿Qué quieres decir con, eso es todo? Norm esperaba que Cliff lo entendiera, por lo que sus palabras se sintieron como una especie de traición. Pero a pesar de su mirada malhumorada, Cliff resopló una vez más. Escucha. No estoy tratando de presumir, pero provengo de Milis. De ahí es de donde yo también vengo. Déjame terminar, por favor. Soy el nieto del Papa de Milis. Allí me vi envuelto en una lucha por el poder, así que mi abuelo me envió a estudiar aquí. En otras palabras, no puedo volver a casa pronto. No importa cuánto quiera ayudar a mi familia, no puedo hacer nada por ellos. Me parezco mucho a ti, en otras palabras. ¿Qué crees que debería hacer al respecto? ¿Por qué me estás preguntando? No sé. Ella no tenía respuesta a esa pregunta. Por eso había estado llorando. Por eso se había dirigido a él en busca de consejo. Ya veo. Afortunadamente, soy un genio, así que sé la respuesta. ¿Te gustaría escucharla? Sí. Por favor. El tono de Cliff estaba poniendo de los nervios a Norm, pero ella quería escuchar lo que tenía que decir. Muy bien entonces. En primer lugar, piense en la razón por la que estoy en esta ciudad. Me enviaron aquí debido a la lucha por el poder en casa.
¿Por qué? Porque soy demasiado débil para defenderme. Soy joven, inexperto y no tengo una autoridad real. Habría sido muy sencillo para ellos secuestrarme y usarme como rehén. Mi abuelo es un hombre astuto y despiadado, pero yo soy una parte valiosa de sus planes para el futuro. Si sus enemigos me secuestraban, se vería obligado a escuchar sus demandas. Norm podía entender esto. No era tan diferente de la razón por la que la habían dejado aquí. Si fuera tan poderosa como Rudeus, podría haber estado viajando con él en este momento, o incluso atravesando el continente Vegarit por su cuenta. Básicamente, si quiero evitar convertirme en rehén, necesito la fuerza para defenderme de la violencia. Fuerza. ¿Qué quieres decir? No me refiero al poder físico. En mi caso, me estoy enfocando en estudiar, recopilar tanta información como pueda y aprender nueva magia. Ah, y hacer amigos también cuenta. Especialmente si tienen habilidades inusuales o podrían ascender a posiciones de poder. Cuando tienes aliados fuertes de tu lado, es más difícil que tus enemigos te lastimen. Este último punto era algo que Cliff se había dado cuenta recientemente, después de enamorarse de Elinalice y hacerse amigo de Rudeus. Pero no había mucha gente que pudiera tolerar su actitud, por lo que aún no había expandido mucho su propio círculo social. Aparte de Rudeus y Sanova, tal vez estaba Nana o sí, pero eso fue todo. Entonces te estás entrenando a ti mismo, básicamente, preguntó Norm. ¿Para qué? Si de repente me llaman de regreso a casa en Milis algún día, quiero traer nuevas habilidades, nueva magia y nuevas conexiones conmigo. Los utilizaré para ayudar a mi abuelo y asegurarme rápidamente una posición elevada en la jerarquía de la iglesia. Todo esto era solo una fantasía en este punto, por supuesto. Pero Cliff creía en ello de verdad. Mientras confiara en sus habilidades y trabajara para desarrollarlas, estaba seguro de que este futuro se haría realidad. Sin embargo, eso nunca va a suceder, murmuró Norm, mirando al suelo. Nadie iba a llamarla al continente Vegarit en el corto plazo. Incluso si lo hicieran, ella no sería de ninguna utilidad. Si su hermano y su padre no podían lidiar con la situación por sí mismos, ciertamente ella no sería de ninguna ayuda. Oh, pero lo harán. No mañana ni pasado mañana. Pero algún día, llegará el día en que nuestras fuerzas serán puestas a prueba. Quizás sea dentro de un año. Quizás 5, o incluso 10. Escucha, Norm. No hay mucho que podamos hacer, ahora que nos hemos quedado atrás. Si intentáramos ir a ayudar, solo nos interpondríamos en el camino. Yo sé eso. Bien. Esta es la razón por la que debemos utilizar este tiempo de manera eficaz. Debemos concentrarnos en las pocas cosas que podemos hacer y debemos fortalecernos. Esto pasa a ser una enseñanza de la Iglesia Milis, por cierto. Cliff metió la mano en su túnica y sacó una pequeña copia de las Sagradas Escrituras. Procedió a recitar un pasaje de memoria, sin siquiera abrir el libro. Átomos, capítulo 12, versículo 31. En estos tiempos de sufrimiento, el justo aguantó. En estos días de dificultades, cultivó su fuerza. Cuando los débiles de corazón le preguntaron por qué, el justo les dijo que seguramente llegaría el día en que golpearía con todas sus fuerzas. Y cuando el malvado rey de los demonios los atacó con su gran ejército, el justo blandió su espada santa sobre él. Esa hoja dividió las montañas, los bosques y los mares, y partió en dos al malvado rey de los demonios. Norm también recordó este versículo. Era uno que había memorizado varias veces en su antigua iglesia, la historia del Santo Milis bajando su espada sagrada sobre el ejército de demonios. El poder de esa arma era tan grande que llegó desde Millition hasta la cordillera de los Dragones Azules, y luego al Gran Bosque, y luego a través del océano. Golpeó al rey demonio en el lugar donde ahora se encontraba el Puerto del Viento, matándolo instantáneamente. El lugar donde Milis lanzó este ataque ahora se conocía como el Camino de la Espada Santa. El estupendo poder de Santo Milis es lo que la mayoría de la gente recuerda de este pasaje, por supuesto. Pero su verdadera importancia está al principio. Incluso el propio Milis no era omnipotente.
Necesitaba esperar el momento oportuno y reunir sus fuerzas antes de poder bajar la espada sagrada sobre sus enemigos. Si miras los libros de historia, leerás que el ejército de Milis libró una gran batalla contra los demonios en la costa norte durante este periodo. El comandante del ejército humano era Peter Dolior, que se decía que era el amigo más cercano del santo Milis, y murió en la lucha. A pesar de lo doloroso que estaba por esta pérdida, Milis mantuvo su enfoque en el futuro. ¿Quieres decir que abandonó a su amigo? ¿Lo dejó morir? No. Milis confiaba en su amigo y su amigo confiaba en él. Fue por esa misma razón que Peter luchó hasta la muerte para frenar el avance de los demonios, en lugar de retirarse derrotado. Y gracias a ese sacrificio, su sueño compartido de victoria y paz se hizo realidad. Con esta enfática conferencia al final, Cliff miró a Norn a los ojos. Ahora dime, ¿cuál es tu sueño? Solo quiero que mi familia se reúna. Quiero que volvamos a ser felices. Entonces haz lo que puedas para lograr ese objetivo. Estudia mucho y aprende tu magia. Será un gran alivio para tu hermano Rudeus y tu padre, donde quiera que se encuentren. ¿Qué se supone que debo hacer después de eso? Después de haber aprendido lo que puedo, quiero decir. Cliff asintió, habiendo esperado esta pregunta de seguimiento. Volviéndose hacia el santuario donde estaba montado el símbolo sagrado de la iglesia, se detuvo un momento y luego respondió. Al final, rezas. El santo Milis siempre nos está cuidando. Si Cliff hubiera estado hablando con Rudeus, el mago habría puesto los ojos en blanco ante esto. Pero Norn no era como su hermano. Ella estaba conmovida por estas palabras. Por primera vez, sintió que las cosas que había aprendido en la iglesia realmente eran significativas. Sus maestros en Milis siempre le habían dicho que terminara cada día con una oración. Le había parecido un poco arbitrario en ese momento, ¿por qué no comenzar el día con una oración? Pero ahora lo entendió. Después de todo, había habido una razón para ello. Creo que lo entiendo. Me concentraré en hacer lo que pueda por ahora. Estoy muy contento de escuchar eso. Si tienes algún problema o necesitas ayuda con sus estudios, no dudes en buscarme. Normalmente estoy aquí a esta hora del día, pero también puedes encontrarme en mi laboratorio en el campus. Está bien. Norn salió de la iglesia esa noche con un nuevo estado de ánimo optimista. Ahora tenía una meta. Seguiría las enseñanzas de su fe y se fortalecería en la ausencia de su hermano. No fue mucho, pero fue un comienzo. Fin del capítulo adicional y fin del volumen 11.